Es un gozo, mis amados, poder compartir nuevamente con ustedes, luego de 4 meses, si no estoy mal, de haber compartido, ¿verdad? Como ustedes bien saben, mis hermanos, por la providencia de Dios, hoy tengo la oportunidad de predicar para su edificación la autoritativa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y quiero introducir la predicación de la palabra esta mañana invitándolo a considerar lo siguiente. Para ninguno de nosotros es un secreto que vivimos en un mundo corrompido por el pecado, ¿verdad? Un mundo en el que hay enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, en el que predomina el llanto, en el que estamos sujetos al dolor, en el que sufrimos diversas aflicciones, donde debemos ganar el pan con el sudor de la frente, porque el que no trabaje, que no coma. Un mundo lleno de corrupción, ¿verdad? Sobre todo en nuestro país, injusticia, violencia, enfermedad. Muchos de nosotros, ¿verdad? Esta última semana hemos estado enfermos y muerte también. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Resulta que por causa de todas estas circunstancias, nuestro débil corazón tiende a llenarse de ansiedad. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario que hoy recordemos esa reconfortante verdad de que la oveja de Cristo no va transitando sola por el árido desierto de este mundo caído, puesto que su Señor y buen pastor va junto con ella cuidándola todos los días de su vida. Los invito a que me acompañen al Salmo 23, versos 1 al 6. Cuando encuentre el pasaje, por favor, póngase sobre sus pies para leer la palabra de Dios. Salmo 23. ¿Estamos ahí? Muy bien. Permítame leer en favor de ustedes la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 23. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te quiero suplicar que sea tu Santo Espíritu usando este vaso de barro para proclamar con fidelidad y autoridad del Espíritu Santo tu palabra. Señor, concédeme ser un portavoz fiel esta mañana para la edificación, exhortación y consolación de tu pueblo. Por favor, Señor, habla al corazón de tus ovejitas. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Nos podemos sentar, mis hermanos? El salmo que acabamos de leer lo escribió, como ustedes bien saben, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios,
Esto lo sabemos porque en el original hebreo, en el Salmo 23, verso 1, comienza con las palabras Mismor le David. Palabras que son traducidas en nuestra Biblia en español como Salmo de David. Ese titulillo que aparece ahí en el Salmo 23 es palabra de Dios. Ese Salmo de David es palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, recuerden que históricamente hablando, quien sirvió inicialmente como rey sobre el pueblo de Israel fue ¿quién? Saúl, ¿verdad? Pero recuerden que como Saúl desobedeció ciertos mandatos que Jehová, Dios de Israel, le había dado por medio del profeta Samuel, ¿qué hizo Dios? Desechó a Saúl, ¿verdad?, por rey sobre Israel, y en su lugar entonces puso a David, hijo de Isaí, de la tribu de Judá, de donde luego vendría nuestro Salvador. Ahora, mis hermanos, recuerden que aunque David escribió este salmo, se cree cuando era rey sobre Israel, David no siempre fue rey. Recuerden que David en su juventud había sido nada más y nada menos que un pastor. Vean lo que dice en relación con este asunto, por ejemplo, el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Recuerde que allí, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, Dios ha desechado a Saúl por rey. Y él ya se ha provisto de rey. ¿De dónde va a tomar o va a sacar ese rey? De la familia de Isaí. Entonces Dios envía allí al profeta Samuel para que unja a uno de los hijos de Isaí, y fue Samuel a ungir a ese hijo, ¿verdad? ¿Por qué se estaba guiando él? Por lo que veía, ¿no? Por la apariencia. Pero recuerden que Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira ¿qué? Lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces luego de pasar 7 hijos, ninguno era. Y en ese contexto entonces nos dice el primer libro de Samuel 16:11 lo siguiente. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, es decir, David. Ahora, vea lo que se dedicaba, que apacienta las ovejas. Note que David en su juventud fue un pastor de ovejas. Vea lo que nos dice en relación con este mismo asunto, por ejemplo, ahí en el capítulo 17. Hay un capítulo más adelante. Recuerde que ahí en el capítulo 17 del primer libro de Samuel hay un filisteo desafiando al ejército de Israel. ¿Cómo se llamaba ese filisteo? Goliat, ¿verdad? Y entonces aparece por allí un israelita, David, ¿verdad? Y él dice: yo lo voy a hacer. Yo me voy a enfrentar contra ese filisteo que está desafiando a Dios en última instancia. Y entonces le llevan esas palabras allá a los oídos del rey Saúl. ¿Qué ocurrió? Vea lo que dice el primer libro de Samuel 17:31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, es decir, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Vea lo que le responde David al rey Saúl. David respondió a Saúl, verso 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Entonces, David en su juventud se dedicaba a pastorear, pero él se dedicaba a pastorear las ovejas ¿de quién? De su padre.
Vea lo que hacía él como pastor. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora, ¿por qué David hacía tal cosa? ¿Dónde estaba la confianza de este David? Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Todo esto, mis hermanos, para que ustedes se den cuenta que David en su juventud fue un pastor de ovejas. Y David, mis hermanos, por experiencia propia, sabía en qué consistía el trabajo del pastor. ¿En qué consistía el trabajo del pastor? Bueno, básicamente lo podemos resumir en tres cosas. En primer lugar, en apacentar. ¿Qué es apacentar? Básicamente, alimentar, ¿verdad? En segundo lugar, el pastor se encargaba de guiar. Recuerde que no siempre se encontraban los pastos ahí a la vuelta. ¿Qué tenía que hacer el pastor? Guiar a su rebaño para conducirlo a nuevos y frescos pastos y a aguas de reposo, ¿verdad? Entonces, la labor del pastor consistía en apacentar, en segundo lugar, en guiar, ¿verdad?, al rebaño, y en tercer lugar, como lo acabamos de ver en este pasaje, ¿qué más debía hacer el pastor? Proteger, resguardar la integridad de sus ovejas. Y lo que el rey David entonces, mis hermanos, dice en lenguaje poético en nuestro pasaje, es decir, el Salmo 23, básicamente es que lo que su Dios hace y hará con él, con la oveja David, es lo mismo: pastorearlo, apacentarlo, guiarlo y protegerlo. En virtud de esto, mis hermanos, el título de la predicación de esta mañana entonces es: El Señor es mi buen pastor. ¿Escucharon eso? El Señor es mi buen pastor. Y lo que vamos a considerar, mis hermanos, brevemente esta mañana son tres puntos o tres verdades en relación con el Señor como buen pastor. En primer lugar, que el Señor como buen pastor apacienta a su oveja. En segundo lugar, vamos a considerar que el Señor como buen pastor guía a su oveja. Y en último lugar, entonces, vamos a ver que el Señor como buen pastor protege a su oveja. Muy bien, comencemos entonces, mis hermanos, considerando el Señor como buen pastor. Noten, mis hermanos, noten que la primera imagen que David usa en el Salmo 23, versos 1 al 4, para hablar de lo que Dios hace en tiempo presente y hará en tiempo futuro con él, es una imagen pastoral. Ahora, pensemos en eso por un momento. ¿Por qué él utiliza una imagen pastoral en este salmo? Recuerde que el pueblo de Israel era un pueblo ¿de qué? De pastores, ¿no? Entonces, él está usando una imagen que para el pueblo es algo conocido, ¿verdad? Y esa es la imagen que él usa. Ya entre el versículo 5 y 6, él usa la imagen de un anfitrión, de un banquete,
¿verdad? Para comunicar ciertas verdades con respecto al Señor como buen pastor. Muy bien. Ahora, noten entonces, mis hermanos, qué es lo que comienza diciendo David. Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor. Y aquí, mis hermanos, es necesario resaltar dos importantes verdades que se encuentran implícitas en esta afirmación, en la afirmación Jehová es mi pastor. Primera verdad, para los que estén tomando nota. Noten, mis hermanos, que David, ojo con esto, con todo y ser rey, se veía a sí mismo en su relación con Dios como una oveja. Ahora, ¿por qué quiero que usted note eso? Por lo siguiente. Piense por un momento en qué es una oveja. Es un animal de presa. Es decir, es un animal que puede ser cazado y devorado ¿por quiénes? Por los depredadores. ¿Qué es lo que comunica esa idea? ¿Cómo veía David a sí mismo? Como una criatura que débil. Él no es, como decimos comúnmente el día de hoy, el berraco, ¿no? No, él se ve como una criatura débil, altamente vulnerable, que necesita del cuidado de ¿quién? De su pastor. Hermanos, así era David y así se veía David. Y la realidad, mis hermanos y hermanas, es que así somos nosotros también. Y así deberíamos vernos. ¿Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo por allá a sus discípulos en una ocasión? Velad y orad, porque en verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la primera verdad. En segundo lugar, mis hermanos, en esa declaración, Jehová es mi pastor, está implícita la segunda verdad de que David dependía en fe de ¿quién? De Dios. Por eso él dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué significa eso? Bueno, que la persona que depende en fe de Dios es ¿qué? Oveja del Señor. Y en ese orden de ideas entonces el Señor es su pastor. ¿Este salmo aplica para todo el mundo? No. Mis hermanos, este salmo aplica para aquellos que han puesto su confianza y su esperanza ¿en quién? En el único Dios verdadero. Esto no se lo podemos aplicar a todo el mundo. No, es a los que confían. Es a los que confían en Dios. Ellos son ovejas del Señor y Él es su pastor. Y es por eso, mis hermanos, que el Señor Jesucristo dice por allí en Juan capítulo 10 lo siguiente. Por favor, ponga allí su separador y vea lo que dice Jesús en relación con este asunto. En Juan capítulo 10, versículo 11. Permítame leer algunos versículos. Dice Jesús de sí mismo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Vea lo que sigue diciendo Jesús luego, ahí en el capítulo 10, versículo 22 en adelante. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, es decir, si tú eres el Mesías, si tú eres el ungido de Dios, que Dios prometió por medio de la ley y los profetas, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois ¿de qué? De mis ovejas. ¿Las ovejas son quiénes? ¿Todo el mundo? No, los que creen. ¿Has creído tú en el único Dios verdadero? Si la respuesta es sí, entonces tú eres una oveja del Señor. Y el Señor es tu pastor. Y esta palabra entonces es para ti. Ahora, mis hermanos, el Señor, como buen pastor, en primer lugar, apacienta a su oveja. Vean lo que dice el Salmo 23. En virtud de su relación personal de dependencia en fe en Dios, David entonces continúa diciendo allí, en el Salmo 23, verso 1 al 3, lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿De qué está hablando David? ¿Cuál es la idea que quiere transmitir él? ¿Qué es lo que hace ese Señor como buen pastor? Bueno, David afirma, mis hermanos, en primer lugar, en resumen, que su pastor lo apacentará. Porque note que está hablando de alimentación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Está hablando de ¿qué? Alimento. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor entonces, mis hermanos, en primer lugar, como buen pastor, apacienta su oveja. Por lo tanto, mi buen pastor, parafraseando lo que dice esa ovejita David, cuidará de mí, apacentándome, es decir, alimentándome, supliendo mis necesidades. Quien tenga oídos para oír, oiga. Ahora, mis hermanos, esto es una realidad no solamente para la oveja David. Esto es una realidad para el resto de las ovejas. Por consiguiente, amado y amada, si usted es una oveja, el buen pastor lo cuidará. ¿Cómo lo hará? Dándole la provisión para suplir sus necesidades. En primer lugar, espirituales. ¿Ha suplido el Señor esa necesidad espiritual en su vida? ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene la oveja? La necesidad de reconciliación ¿con quién? Con Él mismo. ¿Ha provisto para suplir esa necesidad? Sí, Él dio al Cordero de Dios, Jesucristo, para que usted y yo gozáramos ¿de qué? De reconciliación con Dios y de su perdón. Pero Él va mucho más allá, mis hermanos. Él sigue supliendo las necesidades espirituales. ¿Estás débil?
¿Te sientes cansado? Como decimos el día de hoy, ¿quieres botar la toalla? No, espera. Porque recuerda lo que dice Dios en Isaías capítulo 40, versículo 27. ¿Acaso Dios suple las necesidades espirituales de su pueblo? Por supuesto que sí. Vea lo que dice Isaías 40, verso 27 en adelante. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Escuche esto: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él, escuche, da esfuerzo a quien alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Suple el Señor, el buen pastor, las necesidades espirituales de su pueblo? Por supuesto que sí. Así que, adelante. Ahora, Él no solamente, mis hermanos, vela por las necesidades espirituales de su oveja. Él sabe que su ovejita tiene necesidades físicas también. Y Él, como buen pastor, también las suple. Recuerda lo que dice el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Mateo capítulo 6. Recuerde que allí en Mateo capítulo 6 Jesús está pronunciando el sermón del monte y Él le dice a sus discípulos lo siguiente: no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de la comida, de la bebida y del vestido, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué ha pasado por su mente estos días con la inflación que ha tenido lugar en nuestro país? ¿Se ha afanado por eso? ¿Su corazón se ha llenado de angustia? ¿Qué será de mí el día de mañana? Recuerde que las ovejas tenemos un buen pastor y que ese pastor, en primer lugar, apacienta a su oveja, supliendo sus necesidades espirituales, pero también físicas. Ahora, esto no se queda acá. Este buen pastor, este Señor como buen pastor, no solamente apacienta a su oveja, sino que además la guía. Y esto nos permite llegar a nuestro segundo punto. El Señor como buen pastor guía a su oveja. Por eso, mis hermanos, la oveja David sigue diciendo allí en el Salmo 23: me guiará por sendas de justicia, por amor
de su nombre. Noten que el Señor, como buen pastor, guía a su oveja. Y en este punto, mis hermanos, es importante resaltar lo siguiente. Recuerden, mis hermanos, que la oveja es un animal con un instinto, escuche esto, marcadamente gregario. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, significa que la oveja es un animal que tiende a vivir agrupada, con ovejas, ¿verdad? Formando ¿qué? Manadas. Y su inclinación natural entonces es seguir a un líder. ¿Para qué? Para hallar nuevos pastos y para hallar aguas de reposo. Y quien provee, por supuesto, ese liderazgo que necesita la oveja, ¿es quién? Su pastor. Y el buen pastor, mis hermanos, hace exactamente lo mismo. Él lidera, Él guía por el camino angosto a la oveja de las sendas de rectitud y justicia. ¿Cómo lo hace? Se preguntará usted. ¿Cómo guía a su oveja? Por medio de su palabra. Pero no solamente por medio de su palabra. Él la guía además por medio de la dirección del Espíritu Santo con que la ha sellado. Vea lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 27. Allí en Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo la guía? Por medio de su palabra, con su voz. ¿Cómo le habla el Señor a su oveja? Por medio de su palabra. Así la guía. Recuerden lo que dice, mis hermanos, la Biblia con respecto a la Biblia misma. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Permítame, se lo leo. Toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, es exhalada por Dios, es decir, salió ¿de quién? De Dios. Y es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Necesita usted aprender cómo vivir? ¿Necesita usted saber por qué caminos debe transitar en este mundo? ¿Por dónde lo va a guiar el buen pastor? Por medio de la Escritura. Pero ella no solamente es útil para enseñar, es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Traer convicción de pecado. Si usted, cierto, se está desviando del camino, el buen pastor lo guía a usted y lo redarguye. ¿Cómo lo hace? Nuevamente, por medio de la palabra. Pero ella no es solamente útil para enseñar, para redarguir, además dice para corregir. No solamente le trae convicción de pecado, sino que además endereza su camino. Sigue diciendo, para instruir en justicia. Como el buen pastor le enseña a la oveja el camino, la senda de rectitud y justicia por la cual debe transitar, por medio de su palabra. Y además, mis hermanos, Él guía a su pueblo por medio del Espíritu Santo que le ha dado a su oveja. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26 al 27. Dice el apóstol Juan: os he escrito esto sobre los que os engañan. Recuerde que en esa época
se estaban levantando personas que salían de dentro de la misma iglesia y estaban negando la doctrina ¿de quién? De Cristo. Y en ese contexto entonces Juan les dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él. Cuando se habla de unción, ¿de quién se está hablando? De la unción del Espíritu Santo que ha recibido ¿quién? El creyente, la oveja de Cristo. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, del ungido de Dios Jesucristo, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas estas cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué hemos visto hasta este momento? En primer lugar, que el Señor, como buen pastor, ¿qué hace? Apacienta. En segundo lugar, que el Señor, como buen pastor, guía a su oveja. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Y en tercer lugar, entonces, mis hermanos, el Señor, como buen pastor, además protege a su oveja. Vea lo que David sigue diciendo allí en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿De qué está hablando? Bueno, para entender lo que David está afirmando aquí en esta parte del Salmo, debemos saber un poco con respecto a qué era la vara y el callado. ¿Qué era la vara? Recuerden que la vara, mis hermanos, básicamente era un palo o un garrote, para que me entienda. Era un garrote de madera que el pastor utilizaba, ¿sabe para qué? Para proteger a sus ovejas del ataque de los depredadores. ¿Qué representaba esa vara entonces para esa ovejita? Protección. ¿Y qué del callado, pastor? Bueno, el callado era una vara de aproximadamente 2 metros de largo y a veces tenía un gancho en el extremo. No sé si la han visto. Y el pastor la utilizaba, en primer lugar, para apoyarse. Era como un bastón. En segundo lugar, la utilizaba para dirigir a sus ovejas. Esta se está yendo por un lado que no debe ir. Entonces cogía el gancho y ¿qué hacía? ¿Cierto? Pero en tercer lugar, la utilizaba para proteger a sus ovejas del ataque de los depredadores. Entonces, mis hermanos, con esa vara y con ese callado, el pastor protegía a sus ovejas. Y esto mismo, mis hermanos, hace el buen pastor con sus ovejas. El Señor, mis hermanos, en tercer lugar, como buen pastor, protege a su oveja. Por eso la oveja David afirma con confianza: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová
moraré por largos días. Y esto mismo, oveja del Señor Jesucristo, debería decir con confianza la oveja del buen pastor Jesucristo. Vea o recuerde, porque yo sé que esto usted ya lo sabe, lo que dice el Señor Jesucristo, el buen pastor, en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Escuche lo que dice el buen pastor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Piensa en eso por un momento. Él ya hizo esto, hermano. El buen pastor ya dio su vida por las ovejas. Y más adelante entonces dice él, capítulo 10, versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Me siguen y yo les doy ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria al Señor. Estamos seguros en las manos del Señor, mi buen pastor. ¿Qué vimos el día de hoy? Bueno, en resumen, mis hermanos, vimos el Señor es mi buen pastor. Recuerden que vimos que el Señor, como buen pastor, en primer lugar, ¿qué hace? Apacienta a su oveja. En segundo lugar, ¿qué hace? Guía a su oveja. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Y en tercer lugar, Él protege a su oveja de los depredadores, de los lobos rapaces. Ahora permítame hacer una aplicación a la vida de la oveja que está escuchando este mensaje. Aunque yo sé que el Señor ya ha venido hablando a su corazón. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? Entonces usted es una oveja. Y el Señor es su buen pastor. Y esta palabra es para usted. Oveja. Escuche, por favor. Oveja. Usted no va transitando sola por el árido desierto de este mundo pecaminoso y caído, puesto que su Señor y buen pastor va junto con usted. ¿Qué va haciendo Él? Cuidándolo, apacentándolo, guiándolo y además protegiéndolo. Entonces, oveja, lo animo a que continúe perseverando en la confianza en su Señor y buen pastor.
En medio, escuche esto, de absolutamente toda circunstancia. Recuerde, en medio de todas las circunstancias, sean buenas desde nuestra perspectiva o no tanto, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, ¿cuántas cosas les ayudan a bien? Todas, incluso aquellas que desde nuestra perspectiva pueden ser consideradas como ¿qué? Como malas. Ese problema familiar, por ejemplo, ¿verdad? Esa dificultad con sus hijos, por ejemplo. Esa escasez económica, por ejemplo. Esa enfermedad que usted padece, por ejemplo. Y esto nos debe traer, hermanos, reposo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pastor, ¿cómo esta circunstancia me ayuda? Bueno, recuerde que Dios tiene un propósito con aquellos que llama. ¿Cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Vea el propósito. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué hace el Señor a través de todas estas circunstancias? Está formando el carácter de Cristo en su oveja. ¿Es bueno eso? Es bueno. Por eso podemos decir con confianza y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, como veíamos hace un momento, está a la diestra ¿de quién? De Dios. ¿Qué está haciendo allí? Intercediendo por nosotros. El buen pastor sigue intercediendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Escuche esto. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y a las personas que no han creído todavía en el único Dios verdadero, permítame decirles lo siguiente: amigo y amiga, que no has creído en el buen pastor. Como tú no has creído en el buen pastor, este salmo no aplica para ti. Pero te tengo una noticia. La Biblia dice que todos son o somos ovejas descarriadas. ¿Puede usted reconocer eso en su vida? ¿Es usted una oveja descarriada? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. ¿Puede usted reconocer su injusticia esta mañana? Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte espiritual, la muerte física y, si no hay arrepentimiento y fe, la muerte eterna. Pero te tengo una buena noticia: que hubo un momento en la historia en que el Señor se hizo hombre. Y ese que se hizo hombre, como buen pastor, su vida dio para rescatar a las ovejas. Amigo y amiga, si usted quiere ser una oveja del buen pastor, arrepiéntase de su pecado. Crea en el buen pastor, en aquel que murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación, y usted será salvo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor,